a continuar con... Ahora vamos a ir a la palabra. El día de hoy vamos a empezar una miniserie acerca del Espíritu Santo para tratar de entender a la luz de la palabra el ministerio del Espíritu Santo. Esta será pequeña, van a ser tres enseñanzas. No vamos a tratar todo lo que tendría que ver con la persona del Espíritu Santo, porque llevaría mucho y no es el momento ahorita. En algún momento lo vamos a tratar. Pero nuestro objetivo es aprender cómo su ministerio va mucho más allá de un mover tradicional o como en ciertos círculos se da, ¿no? Que se ha reducido la obra del Espíritu Santo, lo vimos un poquito la semana pasada, a milagros y ciertos dones, y nos olvidamos de lo que es realmente más importante, ¿no? Entonces, eso ha nublado y limitado mucho en la iglesia lo que es el ministerio del Espíritu Santo, ¿no? Como hemos dicho en otros momentos, todas esas cosas son importantes. O sea, no minimizamos el cuestión de los dones o de que Dios pueda hacer milagros o manifestarse, pero nunca han sido el centro, ¿sí? Y el hecho de no entender la obra del Espíritu Santo que hacen las personas nos ha llevado a muchas doctrinas erróneas, a sacar textos fuera de contexto y a hacer prácticas que están muy lejos de ser bíblicas, ¿no? Es decir, de repente tenemos una reunión, como le llaman, todas poderosas, donde se está moviendo, pero la gente sale exactamente igual, ¿sí? A veces se caen al piso y hacen ciertas cosas, pero se levantan y siguen la misma vida que han llevado siempre. Entonces, ahí algo no cuadra, ¿sale? Entonces, vamos a ir viendo de esta miniserie. Son tres aspectos que vamos a ver, que es uno es el que el Espíritu Santo es el que convence, ¿no? El otro tema va a ser la siguiente semana, la cuestión de la regeneración, un nuevo nacimiento desde una perspectiva bíblica. Y el último va a ser la santificación, que es un proceso que dura toda la vida, que es un poco similar a lo que estudiamos la semana pasada. Entonces, el tema de hoy es el ministerio del Espíritu Santo, es la primera parte. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 5. Juan 16, 5. Vamos a leer desde un poquito antes de eso. Esto se los dije al principio, porque yo estaba con ustedes. Verso 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque les he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a ustedes. Mas si me fuere, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre, y no me verán más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra y porque en ella podemos encontrar tu verdad y aprender cerca de ti, conocerte más, tu propósito. Ayúdanos a entender estos textos, ayúdanos a entender este tema desde una perspectiva bíblica, a quitarnos algunas cosas quizá aprendidas y algunos traemos algunas cosas que están erróneas conforme a tu palabra. Te pido que me des la sabiduría para hablar lo que conviene conforme a tu verdad, Señor, y a mis hermanos les abras mucho el entendimiento para recibir tu palabra.
que sobre todas las cosas tú seas glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Ok. Esto es parte del discurso previo al arresto de Jesús y su crucifixión, ¿sí? Todo esto a partir del capítulo 14 más o menos empieza una misma narrativa que va hasta el arresto de Jesús, ¿sí? Y Jesús empieza a hablar del Consolador, es decir, del Espíritu Santo. Es un término que está usando para él, ahorita lo vamos a ver, que es una palabra que se traduce como Consolador, pero es más que un título, describe una función, ¿sí? Aquí la idea de esto es que describe una función. Juan es el único que usa esta palabra, ningún apóstol, ninguna otra carta usa esta palabra, y ahorita la vamos a ver. Entonces, la palabra que se traduce para consolador aquí es la palabra griega que se llama parakletos. No es una referencia exclusiva del Espíritu Santo, porque Juan aplica esta misma palabra en la primera carta, capítulo 2, cuando dice abogado para con Dios. Es la misma palabra abogado, es la misma palabra que se traduce aquí como consolador. Aquí se traduce como consolador. Él mismo se considera un paracletos, porque dice, les mandaré otro paracletos, otro consolador, que está sustituyéndolo a él. Ahora, literalmente significa, es alguien que está llamado a estar al lado de otro. Literalmente eso es lo que significa, ¿sale? Entonces, ¿qué función tiene? Es para, no, la palabra consolador, digamos que queda un poco limitada a lo que implica la labor del Espíritu Santo, porque la intención de esto no es que venga a consolarnos solamente, o sea, puede dar consuelo, pero no es la esencia de la palabra. La palabra va mucho más allá. O sea, es alguien que está a tu lado para defenderte, para guiarte, para enseñarte, fortalecerte, representarte. Entonces, esa palabra, cuando la traducimos como consolador, queda un poco limitada, porque no solo consuela, sino se actúa como un abogado, como un ayudador, ¿no? Y la presencia continua de Cristo en nuestra vida. Por ejemplo, no vamos a ver los textos, pero por ejemplo, en el 14:26 dice que enseña, dice que también recuerda la verdad, en el 16:13 dice que guía toda verdad, en el 15:26 dice que testifica de Cristo, aquí dice que convence al mundo, en el 16:14 dice que glorifica a Cristo, y en el 14:16 dice que permanece para siempre. ¿Sí? Son los usos que tiene. Realmente los usos de esta palabra están concentrados justamente en este discurso del capítulo 14, 15 y 16. Entonces, aquí Jesús está dando las últimas instrucciones antes de ser crucificado. Les está explicando que no pueden entender con claridad ciertas cosas, pero que posteriormente el Espíritu les recordará, ¿sí? Esa es la función que estamos hablando, que tiene el Espíritu Santo, y esta palabra, que Él les va a recordar, que les va a ayudar, que les va a guiar. Ellos están tristes en ese momento porque Jesús les está diciendo que Él ya se va, ¿no? Y les está recalcando eso. Entonces dice, pero es necesario que yo me vaya, ¿sí? Porque si no me voy, no puedo enviarles al otro consolador, que es el que convencerá al mundo, ¿sí? Ese consolador, que es el Espíritu Santo, llega a venir permanentemente en nosotros. Y Él es el que convence al mundo. ¿De qué? De pecado, justicia y de juicio, que es lo que vamos a estudiar. Entonces, este es un detalle importante porque desde el inicio, fíjense esto, está limitando la obra del hombre en la cuestión de la extensión del evangelio. ¿Y a qué me refiero? Lo hemos comentado un par de veces. Hay cosas que nosotros no podemos hacer. Por ejemplo, ¿qué les dijo a los discípulos cuando Él ya se iba a ir? ¿Cuál era la labor más importante que les estaba delegando? Por ejemplo, en Hechos, cuando ya se va, les está dando una instrucción que iban a hacer sus ¿qué? No, pero es una función. Sus testigos, me serán testigos, ¿sí? Entonces, aquí la intención es que Él
Jesús siempre ha sido muy claro en nuestra función, que es ser testigos, predicar el evangelio, hacer discípulos. Pero nosotros no somos llamados a convencer. Y eso es bien importante entenderlo, porque tenemos una función muy limitada en ese sentido. La labor de los discípulos, que era la misma para nosotros, pero Él es el que convence, no nosotros. O sea, nosotros no hacemos una labor de convencimiento. Podemos argumentar, podemos hablar, podemos ir un poco más allá, pero estamos muy limitados, porque esa función es solamente del Espíritu Santo. Entonces, a ellos les dijo que serían testigos y que ellos predicaran, que ellos llevaran el evangelio a toda criatura. Y fíjense que nosotros, si analizamos, por ejemplo, las predicaciones del libro de los Hechos, de tanto de los apóstoles, o sea, de Pablo, de Pedro, de los que se ponen a predicar, ellos están argumentando, obviamente, porque pues argumentan acerca de Cristo, acerca de las profecías, pero no es una labor literal de convencimiento. Es decir, no es estar detrás de la persona tratando de convencerla y hacer que entre en razón. Ellos, ¿qué es lo que hacían? Llegaban a un lugar, predicaban el evangelio, predicaban de Cristo, y el que creía, véngase para acá, lo discipulaban. Y el que no creía, lo dejaban. ¿Sí? No es como que, a ver, pero mira, es que deben de entender. No estaban atrás de ellos. Ellos siempre se concentraban en los que creían. Y es algo bien importante, porque a veces cometemos ese error de querer convencer a alguien que no quiere ser convencido, que no le interesa y que no cree. Entonces, ¿qué es lo que sucede y cuál es una de las problemáticas que tenemos? Que la intención de esta enseñanza es que nos quitemos ciertas cositas que de repente todavía cargamos algunos. Y digo en general porque hay cosas que nosotros tratamos de hacer, con buena intención obviamente, pero no es nuestra labor. Es una labor que solo el Espíritu Santo puede hacer. Y entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos ponemos a convencer de ciertas cosas, terminamos llevando a la gente a las obras de la ley. Y sabemos que nadie por las obras de la ley puede ser salvo. Entonces es muy irónico, porque aunque lo sabemos, inclinamos a la gente así, es que tienes que dejar de hacer esto. Y no es que no hablemos del pecado, hay que hablar del pecado. Pero en un sentido donde la gente, lo decía yo la semana pasada, la gente está prisionera, esclavito del pecado. No puede dejar ciertos hábitos por sí mismo, más que por el poder de Dios. Entonces, nosotros cuando tratamos de hacerle ver a una persona, mira, esto que haces está mal, pero tienes que dejar esto y así, y empezamos a llenar, entonces la gente empieza a veces a tratar de dejar ciertas cosas, lo cual no es malo, pero si no ha habido una obra del Espíritu Santo, viene una frustración tremenda porque no puede. Entonces es una lucha terrible porque no puede hacerlo. Se le exige hacerlo en la iglesia, le decimos, si es que mira, tienes que dejar. Y sí, y ahí es donde tenemos que encontrar un equilibrio, repito, porque no se trata de no decir nada, no se trata de no hablar del pecado, pero se trata de entender que la gente por sí misma no puede ser libre. Entonces, cuando hablamos de arrepentimiento, otra vez, lo decía la semana pasada, arrepentimiento significa cambio de mente. No necesariamente es dejar de hacerlo, sino es el cambio de mente. Es decir, yo sé que lo que estoy haciendo está mal, pero no puedo dejar de hacerlo, entonces necesito ser libre para poder hacerlo, para poder dejar de hacerlo. Entonces es donde viene la obra del Espíritu. Entonces nosotros tenemos que concentrarnos en lo que nos corresponde de testificar, sí, de hablar el pecado, de hablar ciertas cosas, de tratar de llevar a la gente a Cristo, pero no en un afán de convencimiento y decir, es que tienes que dejar de hacer así, 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 y ahora hacer así, 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 y Dios te va a responder. No es como es, no es como la Biblia lo enseña. Entonces, ¿qué sucede? En la iglesia tenemos mucha gente que no es genuinamente convertida
porque no ha habido una obra sobrenatural del Espíritu Santo. Simplemente ha hecho unos cambios de hábitos, está tratando de hacer otros, y generalmente como no puede, muchas veces va a tener pecados ocultos dentro de la misma iglesia. ¿Por qué? Porque pues obviamente va a decir, no, pues sí, todo bien y todo bonito, pero no ha habido una obra. Entonces es importante que nosotros entendamos nuestra limitación en la obra de Dios. A nosotros nos corresponde testificar, nos corresponde sí hablar, esto está mal, esto trae consecuencias, este pecado desagrada a Dios, pero ve a Cristo, ¿sí? Conocerás la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces la gente necesita conocer la verdad del Evangelio para poder ser libre. Y una vez que una persona es libre, entonces tiene la capacidad sobrenatural de vencer al pecado. Yo creo que muchos de nosotros tenemos algún testimonio donde teníamos unas luchas interminables contra ciertos pecados y de repente Dios simplemente los arrancó. Hay cosas que nos dejó para quizá llevar de la mano y batallar. Yo, por ejemplo, hay áreas de mi vida que estaba totalmente prisionero y que Dios lo arrancó con tanta claridad que realmente yo cuando llegaba a dudar de esto, principalmente al principio, solo tenía que recurrir a dos cosas. Al día que yo conocí al Señor, que es innegable que pasó algo, y a ciertos pecados de los cuales yo, unas horas antes de conocer al Señor, admití que yo podía dejar todo, menos ciertos pecados. Dije, yo no puedo. Es más, ni lo voy a intentar, porque yo ya sé que no puedo. Entonces yo lo que veo es que Dios en mí, por ejemplo, más para ejemplificar, no escucha escucha el no puedo, y Dios afirma, exactamente, no puedes. Yo te voy a hacer libre, porque hay un deseo de querer abandonar el pecado, pero estás atado. Entonces, ¿qué necesitamos? Ir a Cristo. Entonces no se trata de llenarnos de ciertas obras donde yo dejo de hacer un montón de cosas porque no puedo dejar de hacer. Y no tenemos que incitar a la gente de esa manera a que tenga que en sus fuerzas hacer ciertas cosas. Y eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Para que una obra sea genuina, debe ser hecha por el Espíritu Santo. Porque nosotros vamos a imitar las obras del Espíritu Santo. Y entonces por eso entra tanto legalismo. Por eso sacamos la lista de prohibiciones, de todo lo que no se puede hacer porque ahora eres cristiano. Entonces, y sacamos una letanía. Y nos volvemos legalistas y ya de repente tenemos la denominación donde pues no usamos todos falda larga y la mujer no usa pantalón, ¿no? Y empezamos a hacer ciertas cosas por una supuesta santidad y mejor religiosidad y eso. Eso no funciona. Eso no sirve absolutamente de nada. Porque el corazón no ha cambiado. Lo hemos dicho muchas veces. El problema radica en el corazón. Mientras el corazón no cambie, el hombre no tiene la capacidad. Puede dejar de muchas cosas de una manera muy superficial. Pero hemos puesto muchas veces me gusta mucho el de los alcohólicos anónimos porque dependen mucho de sus reuniones, ¿no? A veces todos los días y sus charlas y eso para dejar el vicio. Pero ellos han dejado no porque haya un entendimiento de que está mal, de que ofende a Dios, sino de que les trae malas consecuencias. Porque si no les trae malas consecuencias, serían felices si siguieran haciéndolo. Ahora, esas personas comúnmente ven la bebida y babean, pero no la agarran porque saben que está mal, saben que les trae problemas. ¿Por qué? Porque no ha cambiado el corazón. El problema está en el corazón. Cuando el corazón ha cambiado, entonces ya puedo ver las cosas y ya no me son atractivas. Hay una gran diferencia. Entonces ya no hablamos de restricción. En el espíritu y en las cosas de Dios no hablamos de una lista de restricciones. Hablamos de la libertad en Cristo de no pecar y de no anhelar el pecado. Hay una
diferencia abismal. Y ese es el problema con la religiosidad, que la religiosidad nos trae una lista interminable donde yo me restrinjo de cosas que deseo. Ya no las hago porque están mal, pero las deseo. Y ese es el problema. En cualquier momento voy a terminar haciéndolas otra vez. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Un cambio de corazón que solo el Espíritu puede hacer. Entonces, la vez pasada también otra vez leíamos este texto de Colosenses que hablaba de esas restricciones y dice, esas cosas de no toques, ni gustes, ni aún pruebes, dice, esas cosas se destruyen con el uso. Dice, tienen cierta reputación de duro trato con el cuerpo. Dice, pero no tienen poder alguno contra los apetitos de la carne. ¿Sí? El problema está dentro. Entonces, cuando nosotros hacemos o queremos hacer la obra del Espíritu Santo mediante nuestras reglas, es cuando traemos falsos creyentes. O sea, generamos falsos creyentes que no son libres del pecado. Simplemente se están restringiendo temporalmente, pero sus apetitos y sus deseos son los mismos. No es que no hago eso porque está mal. Y si lo deseo, pero me voy a restringir. No, es la libertad en Cristo es, yo ya no deseo eso. Hay una diferencia muy grande. Y entonces la religiosidad, el legalismo, justamente nos lleva a esas falsas conversiones. Porque ya llegaste al Señor, ya llegaste a la iglesia y mira, me quiero acercar al Señor. Ah, bueno, mira, tienes que dejar de hacer esto, porque esto está mal, y esto está mal. Y ya cuando ya dejes de hacer ciertas cosas, ya como que el Señor te recibe. Eso no es bíblico. Porque volvemos a lo mismo, no hay un cambio de mente. Es más, a veces estamos practicando cosas que ni siquiera entendemos bíblicamente, las repetimos, ¿no? Es como los testigos cuando les dicen, no celebran los cumpleaños, porque los cumpleaños siempre terminan mal, ¿no? 2 cumpleaños paganos terminan en muerte en la Biblia, y por eso no celebramos los cumpleaños. Y la gente no entiende a veces por qué está repitiendo ciertas cosas. Es como lo de la bebida, el alcohol. ¿Es bueno abstenerse? Claro, es mejor abstenerse en ciertos contextos, pero no está bíblicamente prohibido. Si yo batallo con eso, pues lo más inteligente que puedo hacer es no estar, es mantenerme lejos de esas cosas por la tentación que pueda traer a mí. Pero a veces nada más repetimos ciertas cosas porque alguien nos las enseñó y es donde vienen los problemas. Falsas conversiones en la carne que terminan cayendo porque no hay una libertad en el espíritu. Entonces, aquí, nuestro texto, nos vamos a enfocar principalmente en la parte del 9, 10 y 11, que dice, de pecado, que dice que convencerá, desde el 8, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces dice que convencerá de pecado. ¿Y qué dice después el verso 9? De pecado por cuanto no creen en mí. Fíjense, esto es bien importante. Cristo murió por nuestros pecados en la cruz. Su muerte expiatoria ha saciado completamente la ira de Dios hacia el hombre y ha dado la posibilidad al hombre de ser reconciliado con Dios por medio de Cristo. Solo por medio de Cristo una persona puede ser reconciliada con Dios. O sea, no importa el esfuerzo humano que yo haga, no importa la obediencia que yo haga, si hay pecado, hay enemistad con Dios. Entonces, la única forma de poder reconciliarme con Dios es por medio de Cristo, porque Él murió por mis pecados. Ahora, ¿cuál es el problema aquí que nos está enseñando Jesús? Que ahora ya no habla, fíjese, no dice pecados. O sea, no dice que convencer al mundo de pecados, sino de pecado, un pecado. ¿Y ese pecado qué es? No creer en Jesús. Ese es el pecado más grave. ¿Por qué? Porque Dios ha dado a su Hijo, Dios ha dado el medio para reconciliarnos con Él. Y el rechazar a Cristo es algo muy grave, porque eso nos deja en nuestra maldad y en nuestro pecado. Por ejemplo, vamos a leer tantito acá atrás, en Juan 3.
Juan 3:16. Ya lo conocemos muy bien. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Fíjense, o sea, dice, y esta es la condenación. O sea, el que en Él cree, dice, no es condenado. Pero el que no cree, ¿cómo dice? Ya ha sido, o sea, estamos hablando de un tiempo presente. Ahorita vamos a tratarlo con el último punto. Pero está hablando de un tiempo ya presente. El que no cree ya ha sido condenado. Ahora, pero cuando hablamos de no creer, no hablamos de decir, es que yo no creo que Jesús sea el Hijo de Dios. Bueno, eso sí es una forma, obviamente. Pero la forma más práctica de no creer, y aquí es donde se pueden derribar ciertas cosas, porque una persona puede decir, es que yo sí creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo sí creo que Jesús murió en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Pero aquí Jesús no está diciendo eso. ¿Qué significa en este texto no creer? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Es decir, no hablamos de posiblemente decir, bueno, es que hay mucha gente que dice, bueno, es que yo no estoy con Cristo, pero no estoy en contra de Cristo. Bueno, dice, el que no es conmigo es contra mí. Jesús lo dijo. Dice, pero el no creer no significa nada más el profesar que no creo en esto, sino el abrazar mi pecado y el preferir mi pecado y no ir con Cristo. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Dice, porque el ir con Cristo me pone en una situación donde yo tendría que abandonar ciertos pecados y no quiero hacerlo. Entonces, aquí no nos dice que el hombre no puede. Está diciendo que no quiere. Hay una negativa, ¿sí? Ahora, y no hablamos del dejar los pecados por fuerzas propias, sino que cuando yo voy a la luz de Cristo, mi pecado es expuesto y es donde soy limpiado. Pero si cuando yo recibo la iluminación de Cristo en mi vida y me alumbra mi pecado y yo me aparto de esa luz para que no se exponga mi pecado, eso es lo que dice que es no creer. Entonces, estamos hablando de algo práctico, ¿sí? Entonces, rechazar a Cristo no siempre es como de mala gana, ¿sí? También se le rechaza de buena gana. ¿Y cómo es de buena gana? Así. Es que a mí sí me gusta la iglesia, a mí sí me gustan las cosas, yo sí creo en todo lo que dice ahí. Sí, pero si yo abrazo mi pecado y no lo quiero soltar, y es un engaño creer que puedo estar con Dios y puedo estar con mi pecado. No se puede. No se puede. Es así de simple. Ahora, ¿qué hago? Voy a la luz para que mi pecado sea expuesto y Él me ayude a limpiarme de esa maldad. ¿Sí? Él es el que limpia. Esa es la promesa. Más atrás aquí de Juan 3, justamente dice que Jesús le dice a Nicodemo, porque aquí está hablando con Nicodemo, dice que es necesario que nazca de agua y de espíritu. ¿A qué se refiere? Está haciendo una alusión a una profecía del nuevo pacto de Ezequiel 36 que dice, los rociaré con agua limpia y los limpiaré de sus iniquidades y de sus ídolos. Y pondré
quitaré el corazón de piedra, pondré un corazón de carne y yo haré que anden en mis mandamientos, pondré mi espíritu, y yo haré que anden en mis mandamientos y mis estatutos y los pongan por obra. ¿Sí? Esa es la promesa. Vamos a hablar la semana que viene de eso. Pero esa es la promesa de Dios. Ese texto es la promesa de cómo Dios mismo es el que nos limpia de la maldad y nos da un corazón de carne y nos da de su espíritu. Dice, y ahora sí vas a poder obedecerme. Sí vas a poder vivir conforme a mi voluntad. ¿Por qué? Porque yo te voy a dar la capacidad por mi espíritu. Entonces, no nosotros tratando de instruir a la gente con nuestra letanía de reglas de lo que se puede hacer y no se puede hacer. No podemos. Es Él. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Exponerse a la luz de Cristo y exponer su maldad. Cuando hay pecados ocultos, Dios resiste. Por eso es que hay gente que no puede avanzar. De repente es que no logra avanzar. ¿Por qué? Porque hay pecado oculto. Y entonces dices, bueno, es que no lo dice, pues sí, y no lo expone, pero Dios lo sabe y Dios no va a culminar ahora. ¿Por qué? Porque no hay arrepentimiento. Entonces el arrepentimiento verdadero implica que yo entiendo mi pecado, entiendo que está mal y me expongo a la luz de Cristo con todos mis pecados para ser limpiados. Pero si yo reservo un poco, Dios no va a limpiar. Entonces, a eso me refiero con rechazar de buena gana. Con venir a la iglesia y decir, yo sí creo en estas cosas y yo profeso ser cristiano, yo leo la Biblia. Ajá. Pero si esto no ha sido una verdad y yo estoy abrazando mi pecado y no voy a la luz, entonces, es decir, no creo en Cristo, estoy rechazando a Cristo. Y dice, y ya he sido condenado. No dice, será condenado en el futuro. Dice, el que no cree, ya, ahorita ha sido condenado. Y ahorita vamos a ver por qué. Entonces, la salvación de la humanidad costó la sangre preciosa del Hijo de Dios. Rechazarla es muy grave. Entender estas cosas, entender el Evangelio y rechazarlo es muy grave. El autor de Hebreos lo relaciona como pisotear la sangre del Hijo de Dios y exponerlo a vituperio. Entonces es grave. Entonces tengo dos opciones, me presento yo ante... Ahora, ¿y por qué es importante? ¿Por qué este pecado se vuelve grave? Porque si yo tengo dos opciones, yo me presento delante de Dios en el día del juicio o acepto que Cristo se presente en mi lugar. Entonces su justicia perfecta es la que me hace acepto delante del Padre. Por eso es que rechazar a Cristo, rechazar la obra de Cristo es el más grande pecado. ¿Por qué? Porque cuando yo rechazo a Cristo, cuando yo rechazo, no creo en Él, estoy quedándome en todos mis pecados. Y delante de Dios voy a estar y voy a ser juzgado por ellos. Entonces, rechazar a Cristo, no creer en Cristo, es rechazar el testimonio de Dios mismo acerca de su Hijo, porque Él dijo que por medio de Él recibiremos perdón de pecados. Y Él nos ha enseñado todo el tiempo eso. Entonces, estamos rechazándole y estamos haciendo a Dios mentiroso. Entonces, escuchar el Evangelio, conocer el Evangelio y deliberadamente rechazarlo es el peor pecado que el hombre puede cometer, porque está menospreciando la cruz. Eso es grave. Entonces, cuando yo decido otro camino para mi salvación, estoy rechazando la oferta de salvación. ¿Sí? Recordemos que aquí dice la Biblia, no hay justo ni aun uno, no hay buenos, no hay alguien que por su propia piedad pueda ser acepto delante de Dios. No existe. Porque si existiera un par de personas, entonces no tiene sentido el sacrificio de Jesús. Pero Jesús murió por nuestros pecados porque ninguno de nosotros, ni nadie de la humanidad, tiene acceso y tenía perdón. Entonces, por medio de él lo tenemos. Entonces, por eso digo que nuestra labor no es convencer de esto, porque es algo sobrenatural. Es algo que solo con un corazón cambiado se puede aceptar.
Entonces nosotros no cambiamos. ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros predicamos el Evangelio? Hay una iluminación de parte del Espíritu. Es decir, cuando yo le predico a alguien el Evangelio, Dios está obrando en esa persona. Dios está tratando con esa persona y está convenciendo de esto, de pecado, justicia y de juicio. No quiere decir que se van a volver a Dios, sino más bien mucha gente por eso rechaza, pero no porque no esté entendiendo, porque el Espíritu Santo le está abriendo el entendimiento. Simplemente es que está valorando y dice, mi pecado, mi camino, mis formas, mi vida, yo elijo mi camino. Pero no es que no entienda, porque a veces decimos, es que no le ha brillado. No, sí, le ha brillado. Y es que lo que leímos justamente habla de eso. Dice, la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, porque yo amo más mi pecado y de repente digo, si yo voy a Cristo, yo tengo que abandonar mi pecado. Me van a quitar mi pecado y no quiero eso. Entonces, ¿qué hago? Me escondo de la luz para no ser expuesto. Entonces Dios dice, ok, está bien. Tú así lo decides. Entonces, esa es una labor que solo puede hacer el Espíritu Santo. Nosotros no tenemos esa capacidad de convencimiento a ese nivel. Él empieza a obrar por medio de nosotros cuando hablamos de Jesús y ilumina y hace todo. Pero hay una respuesta que el hombre da. Nosotros, una vez que hemos testificado de Cristo, ya cumplimos. Ahí ya terminó nuestra labor. Porque nosotros no vemos, por ejemplo, Pablo entraba a las sinagogas, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía? Discutía con los judíos por las escrituras para mostrar a Cristo. Pero llegaba un punto que decía, ustedes no quieren, vámonos, me voy con los gentiles, ¿no? Porque dice, Pablo decía, primero voy con los judíos y les hablo. Y ya después me voy con los demás. Así era su forma. Pero él no se quedaba mucho tiempo tratando de convencerlos, porque entendía que no era su labor. Entendía que él estaba limitado en ese sentido. Entonces, por eso es que cuando analizamos nosotros las predicaciones de ellos, nosotros no vemos a nadie de ellos esforzándose en convencer a la gente. Nosotros no es nuestra labor. Es predicar a Cristo, es testificar de Cristo. Sí, también testificar del pecado. Ese pecado está mal. El pecado te aleja de Dios. Pero si tú te arrepientes y te entregas a Cristo, que Él murió por tus pecados, puedes ser salvo. Y nosotros, con esas simples palabras, Dios puede hacer una obra. Y Él es el que empieza a tratar en el corazón. Nosotros tenemos una limitación muy grande. Él dijo que predicábamos y el que creyere, entonces ya lo discipulamos. Pero no es convenzan y discipulen, no, es prediquen. Entonces, ese es entender nuestra labor. ¿Para qué? Para no hacer falsos creyentes. Porque justamente por eso, por hacer sistemas, por inventarnos un montón de cosas y estrategias en la iglesia de hoy, tenemos a muchos falsos creyentes. Porque no tenemos confianza en la palabra de Dios, como su suficiencia. No creemos que a veces el evangelio es suficientemente poderoso para transformar. Pero la Biblia lo enseña. Entonces, eso es lo que debemos evitar. Ahora, también dice que convencerá de justicia. De justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, ¿no? Eso es lo que dice Jesús. Entonces, Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, pero Dios lo resucitó al tercer día como evidencia de que había aceptado ese sacrificio y la deuda quedaba cubierta, ¿sí? El hombre ya no tiene más deuda con Dios por los pecados. Ahora se puede presentar al Padre como sumo sacerdote. Jesús es el sumo sacerdote que traspasó los cielos y entra a la presencia de Dios para interceder por nosotros. Por eso dice, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque yo voy al Padre. ¿Y por qué es importante eso? Porque es importante para nosotros que Jesús esté con el Padre y no aquí con nosotros. Porque Él interviene para nosotros como un abogado. Porque Él está intercediendo continuamente por nosotros. Ahora está a la diestra de Dios y Él intercede por nosotros. Él es nuestro abogado. Entonces cuando hay pecado, dice, Él es de los míos. Yo ya pagué su deuda. Les voy a leer un texto, no lo busqué para...
Dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Quién? Cristo solo puede estar en el monte santo. Él es el que puede entrar a la presencia del Padre. Es el único que tiene una justicia perfecta y que tiene acceso al Padre. Es el único. Solo Él cumple los requisitos. Nadie más. Entonces, ¿qué es? Él muere por nuestros pecados y después se va y se presenta ante el Padre y es recibido por el Padre y está ahí para interceder por nosotros. Su justicia perfecta es la que nos da ese acceso a nosotros aquí en la tierra. Nos convenía que Él se fuera, porque ahora entonces Él es nuestro abogado, es nuestro intercesor. ¿Y qué es lo que hace? El Espíritu Santo convence de estas cosas porque Él destruye toda justicia propia, toda autosuficiencia y nos convence de la justicia perfecta de Cristo porque Él es el estándar de perfección. Él es. Dice que nosotros estamos siendo formados a imagen de ¿quién? De Cristo. Y cuando termine lo perfecto y cuando venga Él, vamos a ser semejantes a Cristo. Ese es el propósito, para que podamos estar delante de Él. Entonces, Él es el que se puede presentar y el Espíritu Santo que hace convence de estas cosas. Obviamente, si yo me aferro a mi pecado y a mi justicia propia, ya estoy rechazando y estoy resistiendo la gracia de Dios. Pero cuando yo me acerco a Cristo, soy iluminado, mi pecado es expuesto, mi justicia queda totalmente destruida. Y entonces digo, yo no puedo accesar. ¿Qué es lo que pasaba con los hombres que tenían una revelación de la santidad de Dios en la palabra? Caían, se alejaban. Pedro, por ejemplo, cuando Jesús está se van a pescar, está la pesca milagrosa, le dice, echa las redes allá, ya pescamos mucho, pero en tu nombre lo vamos a hacer. De repente pescan y es una pesca tan grande que ni siquiera pueden, la barca se rompe, vienen a ayudar. ¿Y qué de repente entiende Pedro? Entiende quién está en la barca. ¿Cuál es la reacción de Pedro? Apártate de mí, que soy hombre pecador. Esa es la reacción de Pedro. O sea, cuando Pedro entiende quién es Jesús, o sea, dice, apártate de mí, ¿por qué? Porque voy a morir. Ahí es la justicia, queda totalmente destruida. Hay un testimonio que está maravilloso de un musulmán, que él decía que él obedecía al pie de la letra todo lo que su religión le pedía, o sea, sus oraciones, o sea, todo. Y de repente dice que estaba en la cárcel y se aparece Jesús. Dice, vi a un hombre, dice, lleno de luz y de él emanaba luz. Dice, y me alejé, dice, porque su santidad era tan grande y su justicia que me mostraba que yo no era justo y que lo más justo que podía hacer era matarme. Está maravilloso ese testimonio. Y era Jesús, porque él le dice, ¿quién eres? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces dice que le volaba la cabeza, porque dice, es que el camino es el que nos lleva, dice, la vida es la esencia, la verdad es, dice, ¿cómo te llamas? Dice, Jesucristo. Dice que cuando le dijo su nombre, sentí como todo mi cuerpo cayó como al suelo. Y cuando nosotros vemos, por ejemplo, qué es lo que pasó con Saulo de Tarso en el camino a Damasco, se aparece Jesús que pues cae. No cayó de un caballo, como dicen muchos. No dice la Biblia eso. Cae. ¿Y qué es lo que le dice? ¿Qué quieres que haga, Señor? Isaías, cuando tiene la revelación de la gloria de Dios, dice, soy hombre muerto. Manoa, el papá de Sansón, están en la presencia de Dios, dice, vamos a morir porque hemos visto a Dios. Jacob, cuando tiene también eso, voy a morir porque he visto a Dios. Porque la santidad de Dios destruye completamente nuestra justicia propia.
Y eso es lo que convence el Espíritu. Nuestra justicia propia queda completamente destruida. Cuando nosotros somos expuestos de nuestro pecado, nos enseña que no hay justicia propia. Queda deshecha completamente. Nuestra autosuficiencia solo nos convence de la justicia perfecta de Jesús. ¿Por qué? Porque Él es el estándar. Entonces, nuevamente, el Espíritu Santo es el único que puede convencer de estas cosas. No sé con cuántas personas han hablado de repente cuando hablan de estas, de pecado. Y yo me acuerdo de una vez, creo que ya lo comenté en algún momento, pero yo platiqué con una chica que yo había conocido antes de conocer a Cristo, pero esta chica de veras era, vaya, o sea, pecadora, pero vaya, sí, de nivel, ¿no? Y pues yo la conocía y ella sabía que yo la conocía. Y le empezó a hablar de Cristo y le empezó a hablar del pecado, ¿no? Y ella me decía, es que yo no considero que sea mala persona. Y yo así de, ¿qué? Así de, sí sabes que te conozco, así de, sí sabes que... O sea, pero es justamente eso, el velo que tiene mi justicia propia, es decir, bueno, yo creo que no soy tan malo, porque nadie se siente lo suficientemente malo para ir al infierno. El problema no es ese, el problema es que nadie tiene un estándar de bondad que sea bueno para entrar al cielo. Ese es el problema. Y podemos determinar si somos malos. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cuál es la herramienta que podemos usar nosotros para hablarle a alguien de pecado? Y que Dios puede usar, que el Espíritu Santo puede usar. La Biblia, la ley. Dice Gálatas que la ley es nuestro ayo, nuestro maestro de niños para llevarnos a Cristo. Entonces, cuando alguien a mí me dice, bueno, es que yo no, pues yo creo que no soy tan malo. Ok, vamos a ver los mandamientos. ¿Has deshonrado a tus padres? No, pues sí. ¿Ok? Un mandamiento. ¿Has mentido alguna vez? ¿Sí? ¿Has codiciado algo? ¿Sí? ¿Has robado algo, aunque sea por muy pequeño que sea? ¿Sí? ¿Has puesto a Dios en primer lugar en todo? No. Ya más, luego les digo, nada más vimos cinco mandamientos y entonces ya estás bien fregado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La ley nos muestra la perfección de Cristo y nos muestra nuestro pecado, porque dice la palabra en Romanos 3 que la ley es para mostrarnos nuestra maldad y nuestra justicia insuficiente, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, cuando yo veo a la ley, yo me doy cuenta que no soy bueno. Ahora, ¿podemos usar la ley para llevar a la gente a Cristo? Sí, pero no es un afán porque hay gente que va a decir, pues sí entiendo, pero es que yo no soy tan malo. Porque obviamente nadie nos comparamos con el vecino bueno, nos comparamos con el vecino malo, ¿no? Entonces, yo veo al vecino malo y digo, sí, soy bueno, ¿no? Veo al bueno y no me comparo con él, no me conviene. Pero al final de cuentas, nuestra comparación el estándar es Cristo. Si no eres como Cristo, estás perdido. ¿Por qué? Porque Él es el estándar. Él es el único que puede accesar. Y tendríamos que ser como Él. Y el problema es que no lo somos. Por eso es que Dios dio a su Hijo. Entonces, Él es el que puede convencer de estas cosas. Por eso es que dice también que Él lo va a glorificar. Él va a glorificar, el Espíritu Santo va a glorificar a Cristo porque va a ver la gente la necesidad de Cristo. Cuando una persona queda expuesta en su pecado y queda expuesta en que su justicia es totalmente insuficiente, lo único que tiene que hacer es correr a Cristo. ¿Por qué? Porque es la única forma de salvación. Entonces nosotros no tenemos la capacidad de convencer a ese nivel a la gente. Muchas personas se van a sentir aceptables delante de Dios, ¿sí? Que, como digo, no son tan malos, que hacen buenas obras. Entonces, pero es algo que el Espíritu Santo puede hacer. Él es el que convence al mundo de estas cosas, de que solo existe una justicia aceptable para Dios, y es la de Cristo. Y que esa salvación es por gracia solamente. Por eso es que cuando se destruye completamente mi justicia, lo único que me queda es ir a Cristo. Porque ya entiendo que yo no soy bueno y necesito a alguien. Entonces alguien me ofrece una oferta. Mira, esta es la oferta.
salvación por gracia, por medio de la fe. No tienes que hacer nada, solamente rendirte a Cristo. Entonces ya podemos entrar a la presencia de Dios. Porque ahora la justicia, cuando nosotros, dice que cuando creemos somos justificados por la fe, es decir, somos declarados justos ante Dios por la justicia de Cristo. Entonces tenemos acceso. No porque hagamos buenas cosas, no porque sirvamos, no porque seamos buenos cristianos, por la justicia de Cristo solamente. Último punto, dice que Él convencerá de juicio. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Fíjense, también habla en tiempo presente, ¿sí? En Juan 3 dice, el que no cree ya ha sido condenado, tiempo presente. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado, tiempo presente. ¿Cómo fue juzgado el príncipe de este mundo? En la cruz. El enemigo pensó que la cruz sería su victoria, pero terminó siendo su gran derrota. Vamos a ver un texto en Colosenses. Colosenses 2. Carta a los Colosenses, capítulo 2. Versículo 13. Colosenses 2:13 dice, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándolos todos los pecados, anulando, esto es bien importante, anulando el acta de los decretos que había sido contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Dice la Biblia que Satanás es el Dios de este mundo, que es el príncipe de la potestad del aire, y él ha sido derrotado. Dice que él tenía el imperio de la muerte por el pecado, pero una vez quitado el pecado por medio de la cruz, ya no fue despojado de eso también. Él es el acusador que iba delante de Dios para señalar a todos los creyentes, pero ahora, habiendo quitado por medio de la cruz, ya no hay que acusar. Por eso Romanos 8 dice, ¿quién acusará a los escogidos? Dios es el que justifica. Entonces ya no hay, ahora, pero él ya tiene un veredicto, los días están contados. Él ya ha sido condenado. Nosotros por eso no peleamos contra el enemigo está vencido. Mientras tanto va a hacer su labor acá, tratar de tropezarnos, dice que anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Pablo dice, no ignoramos las maquinaciones del enemigo, pero su poder está muy limitado hacia nosotros. Por eso es que no nos la pasamos acá guerreando y haciendo ciertas cosas acá contra el demonio y los demonios y Satanás y eso, porque no tenemos que hacerlo, él ya está vencido. Nosotros estamos en el lado ganador. El enemigo ha sido sentenciado y está próximo a ser consumado, pero no solo él, su reino. Entonces aquí es bien importante porque ¿a qué reino pertenezco yo? ¿Pertenezco al reino de Cristo, que es el que ganó y el que venció? ¿O pertenezco al reino de Satanás, que es el que perdió? Entonces, aquí es bien importante porque la gente escoge un reino sin darse cuenta. Como digo, a veces se piensa que estoy en el lado ganador. Sí, pero si no estoy en Cristo. Por ejemplo, algo bien drástico del apóstol Juan es que él es muy tajante. Por ejemplo, principalmente en su primera carta, él es muy tajante. Él no hay grises. O es blanco o negro. O estás en la luz o estás en las tinieblas. O perteneces a Dios o perteneces al diablo. O sea, no hay medio. Es que estoy en el proceso de... No existe tal cosa. O estás o no estás. Y ese es el punto. Y aquí dice, aquí es donde la gente debe reflexionar, porque una vez que recibe la iluminación de su pecado y entiende que su justicia, entra a un punto de condenación, que es el Espíritu Santo el que convence, de condenación. Y entonces, ¿qué es lo que le queda? Correr a Cristo.
Por eso es que es tan importante que nosotros seamos fieles en testificar el evangelio y el pecado. No más. No estrategias, no grandes ideas, no grandes cosas, no. El evangelio, porque es poderoso. Y es lo que el Espíritu Santo va a usar para convencer a la gente. Y entonces, una vez que una persona es convencida de pecado, de justicia y de juicio, entonces no le queda otra. Tiene que humillarse a Cristo. Porque ya entendió. ¿Sí? En Efesios 2 dice que Satanás es el que opera en los hijos de desobediencia. O sea, por eso es que la gente que no está en el reino de Cristo está en el reino de las tinieblas. Sí o sí. No hay otro en medio, no hay otro por acá. No, o sea, o estamos en Cristo o estamos con el demonio. Ah, pero es que yo no estoy con el demonio, ¿cómo crees? Ajá. Pero si mis obras deben dar evidencia de a qué reino pertenezco. ¿Por qué? Porque el reino de Cristo se rige por ciertas normas y ciertos frutos. Y si mi vida no da testimonio, entonces no puedo decir que pertenezco a ese reino. Y si mis obras son malas, pues entonces doy testimonio de que pertenezco al reino de las tinieblas. Así de fácil. Ahora, nadie en su sano juicio dice que pertenece a ese reino de las tinieblas, a Satanás. Pero si vive conforme a ese reino, simple, no puede ser del reino de Cristo. No es. Y ese reino ya ha sido condenado. Por eso dice también en Juan 3, o sea, el que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? ¿Con quién? ¿Cómo? Ahí con Satanás. Ya recibió su condena. No es futura, es presente. No dice será, dice es. Entonces, porque todo aquel que no está con Cristo pertenece a ese reino que ha sido condenado. Y es lo que nosotros debemos tratar de transmitir, no de convencer, pero transmitir. ¿Hacia dónde vas? Es tu camino, ¿hacia dónde está yendo tu camino? Entonces, por eso nosotros no peleamos, no hacemos esas reuniones de intercesión de arrebatarle al diablo y quitarle lo que nos ha quitado y un montón de cosas y cosas medias raras. No, porque el enemigo ya está vencido, ya está sentenciado, ya ha sido condenado, dice el texto. Obviamente va a ir contra nosotros, pero él está limitado por el poder de Dios. Como decía hace un momento, no ignoramos sus maquinaciones, debemos cuidarnos, no dar pie, no dar entrada al diablo, como dice Efesios, pero no pensamos tanto en él, pensamos más en Cristo. Entonces, de esto también es lo que convence el Espíritu al mundo, de que su reino está perdido, aunque parezca que no, porque aquí parece que no, parece que ese reino está prosperando, pero ya tiene una fecha límite. Ya ha sido condenado. No lo vemos manifestado todavía, pero dice la Biblia que ya ha sido condenado. Entonces nosotros traemos las buenas nuevas de que el príncipe del reino de los cielos ofrece excelentes condiciones de paz a los que se rinden a Cristo. Si aceptan su derrota y se entregan a Cristo, pueden pertenecer a ese reino que ya venció. Por eso son buenas noticias, por eso el evangelio son buenas noticias, porque la gente, es como si la gente fuera caminando, no se da cuenta, pero fuera caminando rumbo a una batalla contra Dios, que obviamente es imposible de ganar. Y en pleno camino de la batalla, Dios manda a nosotros, sus embajadores, para decir, hey, o sea, te va a ir mal. Pero si tú te arrepientes y te cambias de bando, vas a ser bien recibido acá. Eso es buena noticia. Porque Jesús dijo, o sea, el Hijo no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Entonces hay que creer en Cristo, hay que llevar a la gente a Cristo. Por eso es ese énfasis, no a las obras, no al esfuerzo, no que es que tú tienes que dejar de hacer esto, tienes que dejar de hacer lo otro para que Dios te acepte. No, Dios no acepta, porque Dios no acepta por obras. Dios acepta cuando hay una rendición. No cuando yo hago, sino cuando yo me rindo. Es decir, acepto mi pecado, acepto tu justicia, me entrego ahí porque no tengo de otra. Entonces Dios dice, eso es. Y eso es lo que predicamos.
No enseñarle a la gente cómo ganarse el cielo por medio de su esfuerzo. Es más bien les enseñamos cómo la gracia y el amor de Dios fue tan grande que ha dado a su Hijo para que la gente pueda ser reconciliada. Entonces el problema es que a veces nosotros queremos convencer a las personas llevándolas a tratar de alcanzar esa salvación por medio de sus esfuerzos, pero eso no existe. Es una salvación ilusoria. Por eso es que tenemos muchas falsas conversiones hoy en día en el cristianismo, porque los llevamos así. Para empezar, no se les predica el evangelio muchas veces. Se les habla de una mejor vida, de venir a un lugar padre, de mira, acercarte a Dios. Y como la gente tiene esa necesidad de cubrir la parte espiritual, porque dice, es que ya tengo la parte familiar, ya tengo la parte de trabajo, me falta cubrir la parte espiritual. Entonces la gente acepta cualquier cosa. Y el ganárselo, es muy fácil que la gente lo acepte, porque nos gusta ganarnos las cosas. Por eso es que todas las religiones fuera de un cristianismo bíblico, todos es por obras. Cualquier religión, cualquier creencia es por obras. Sus creencias están basadas en obras, en que, pues si yo llevo una buena vida, entonces voy a reencarnar en una mejor vida, hasta alcanzar el nirvana. Si yo soy musulmán y hago estas buenas obras, voy a llegar al paraíso. Y entonces todos de alguna manera tienen esos conceptos de obras. El problema es que la justicia perfecta que Dios exige, nadie la puede cumplir. Por eso es que necesitamos a Cristo. Por eso es que el Espíritu es el que convence de estas cosas. Y nosotros no debemos de torcer el brazo de la gente para llevarla, para que se vuelva cristiana. Debemos mostrarle con amor la verdad, que va rumbo a un juicio, el cual es imposible que por sí mismo sea librado, pero que Jesús en su gran amor se entregó por nosotros para que por medio de él podamos recibir perdón, justificación y vida eterna. ¿Ven? Así que como conclusión, solo el Espíritu Santo puede convencer de pecado y ayudarle a una persona a creer en Jesús. Solo el Espíritu Santo puede convencer de que su justicia propia es totalmente insuficiente y necesita la justicia de Cristo. Y solo el Espíritu Santo puede convencer de que el reino al que pertenece ha sido ya condenado y tiene los días contados. ¿Amén? Vamos a orar. Padre, te damos gracias por lo que podemos aprender en tu palabra, porque tú nos has dejado tu palabra para estudiarla, para aprender de ella y para ser guiados. Gracias porque algunos de aquí tenemos todavía ciertas formas, yo me acuso de ello, Señor, de que a veces tratamos de llevar a la gente a luchar en sus fuerzas para hacer algo que no puede hacer en lo natural, porque tú eres el único que puede dar verdadera libertad. Ayúdanos a depender más bien de tu Espíritu para que también no buscamos anotarnos ciertos logros de ganar almas o de hacer ciertas cosas. Tú nos mandaste a testificar de ti, a hablar tu palabra con fidelidad, a proclamar tu evangelio, pero esto es una obra que tú haces, no que nosotros tengamos la capacidad de hacer. Ayúdanos a ser fieles en esta obra, a predicar tu evangelio, más que invitar, más que hacer ciertas cosas, predicar de Cristo, testificar contra el pecado y guiar a la gente a ti, Señor. Ayúdanos a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.